Juan capítulo 4, 35. Gloria a Dios. Le voy a dar un minuto para que lo busque, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Yo también lo voy a buscar. Gloria a Dios. Juan 4, 35. Gloria al Señor. Y vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así, una pregunta que hace Jesús. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Gloria a Dios. Según lo que nosotros podemos inferir acá, ¿verdad? El contexto. Quizás Jesús iba caminando por algún lugar donde habían cultivos de trigo. Y puede ser que el tiempo sea más o menos esos meses entre noviembre y diciembre. Porque los cultivos, las cosechas de trigo se daban más o menos en los meses de marzo y abril. Y haciendo una aplicación natural, los discípulos quizás tenían el conocimiento de que las cosechas iban a estar listas hasta en 4 meses. Pero el Señor tenía una visión que no era una visión natural. Y el Señor estaba hablando y estaba dándoles a ellos, bueno, no solamente a ellos, sino el mensaje para nosotros, acerca de que esos campos estaban listos para la cosecha. Y estaba hablando espiritualmente y estaba hablando de personas. Y desde que el Señor Jesucristo vino acá y vino a regar esa semilla que los profetas que hablaban acerca de que iba a venir un Mesías, que iba a venir un escogido de Dios, que iba a venir el propio Hijo de Dios, desde ese tiempo, amados, hasta nuestra fecha, nosotros estamos esperando el cumplimiento de lo que en la palabra nosotros sabemos, ¿verdad? Nos habla el apóstol Juan, que es el arrebatamiento. Pero sabe que en el Antiguo Testamento se hablaba mucho con figuras, y estas figuras tenían que ver acerca de la siega, hablando de ese tiempo donde el Señor va a venir y va a arrebatar a los que son suyos. Y estos términos que el Señor usa, esta ilustración que el Señor usa, son términos agrícolas, ¿verdad? Pero Él los utiliza para mostrarnos ese proceso desde que se siembra la semilla hasta que hay una cosecha. Y decía, amados, el texto de que en ese proceso los campos estaban blancos. Y sabe que cuando hay siega, cuando hay cosecha del trigo, hay una técnica que se utiliza para quitar el tamo del trigo. Y esa técnica es, hermanos, ¿verdad? En una, no sé cómo llamarle, no sé cómo se llama ese aparato, pero es un tipo de sartén, podemos decirle, que es como un colador. Entonces ahí, hermanos, ¿verdad? Se hace una técnica que le llaman zarandeo. Y ponen el trigo encima y comienzan a zarandearlo. Y todo lo que es tamo se va, sale con el viento y solamente queda el trigo. Y sabe que yo siento que en este tiempo la iglesia está en ese proceso. Estará pasando en este tiempo. Yo pienso que es un tiempo ya donde el Señor está a punto de cegar. Y el Señor decía que Él miraba los campos ya blancos. Y si nosotros buscamos hacer una aplicación espiritual a esto, sabe que cuando el trigo ya está maduro, se pone blanco. Se pone blanco. Entonces, me habla entonces, amados, esto de madurez. Me habla esto, amados, que la iglesia tiene que tener ya un tiempo, hermanos, donde nosotros debemos de madurar. Sabe que, por ejemplo, lo blanco es sinónimo de años, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando uno mira personas con el pelo blanco, ¿qué idea viene a la mente de uno? ¿Ah? Este hombre ya es un hombre maduro, ¿verdad? Aunque hay gente canosa prematura, ¿verdad? Pero ese es otro asunto, es ya una cuestión genética. ¿Sabe que la Biblia nos habla, por ejemplo, de que nosotros debemos cada día buscar la perfección en Jesús? Y cuando la Biblia habla de perfección, no habla, hermanos, de no equivocarnos.
El Señor, cuando anduvo por esta tierra, miró los campos blancos y sabe que ese proceso tiene un día que llegar a su fin. Y el fin, hermanos, el fin de este proceso es cuando llega la cosecha, cuando llega la siega. La siega es, hermanos, cuando recogen el trigo. Y encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 15, que ese proceso un día va a terminar. Y el apóstol Juan decía, Apocalipsis 14, 15, en la visión que el Señor le dio en los cielos: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, amados, el Señor nos está alertando que los campos no van a quedar blancos para siempre. Eso de meter la hoz, hermanos, es una técnica que se utiliza para cuidar el trigo. Usted sabe que en estos tiempos, ¿verdad? Pues se usa maquinaria y meten las máquinas para poder cegar. Pero hay terrenos que son rocosos, hay terrenos que están muy elevados donde una máquina no puede penetrar. Entonces hay un trato especializado, personalizado para ese tipo de trigo que nace o crece en este tipo de terreno. Entonces, amados, ese trato es especial porque con mucho cuidado se está metiendo la hoz y se está cegando. Y también con mucho cuidado porque también nace cizaña, y eso lo vamos a ver muy más adelante. Entonces tiene que haber una técnica muy especial para que el fruto no se vaya a perder, para que el fruto pueda lograrse, y hay un tiempo específico. Entonces, amados, el Señor nos está diciendo que ese trato personalizado, que esa siega, hermanos, va a ser de parte del Señor. El Señor mismo se va a encargar de tomar, de cegar, de cosechar los que son de Él. Y por eso en este tiempo necesitamos, amados, siempre buscar ser dignos de que el Señor venga, hermanos, y nos vayamos con Él. Que sea Él el que tenga ese trato con nosotros, y que sea Él, amados, el que en este tiempo esté ya apartando los que son de Él, porque estamos en esos tiempos. Dice Mateo 14:30, amados: y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La siega es el fin del siglo. Aquí el Señor está explicando esa palabra que le dio a los discípulos acerca del campo y acerca de hermanos que estaban listos para la siega. Y el Señor les dice: una cosa es necesario hacer antes: quitar la cizaña, arrancar la cizaña y atarla. Amados, sabe que pues mi intención era, amados, ¿verdad?, alertarle a usted de que en este proceso necesitamos identificar muchas cosas que se ponen delante de nosotros para que nosotros no crezcamos en Dios. Ahora, amados, ¿sabe qué? Lo que yo encuentro acá, que muchos de los que no van a calificar es porque tienen ataduras. No se han podido soltar de sus ataduras. Ahora, cuando yo le digo acerca de que no se han podido soltar de sus ataduras, no estoy hablando de alguien que está luchando con una situación particular que no puede dejar. Porque yo sé que nuestro Dios no es un Dios sin misericordia. Y yo sé que quizás hay muchas personas que están luchando con algo, ¿verdad? Y de repente, amados, caen, se levantan, caen, se vuelven a levantar, caen y se vuelven a levantar, pero están haciendo un esfuerzo y están luchando con eso y siguen adelante y aman a Dios. Y no, amados, hacen ese tipo de cosas porque ellos deliberadamente quieran ofender a Dios. Y yo sé que Dios mira esos corazones.
Pero hay muchas personas que se han, amados, dejado amarrar por las circunstancias. Se han dejado amarrar, hermanos, por cosas de este mundo. Y eso no les va a permitir calificar para que sea el Señor que los ciegue. Para que sea el Señor, hermanos, que coseche sus vidas para Él. Y el Señor les decía, el trigo viene para mi granero. Y yo siento, amados, que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces, ¿qué tan cerca estaremos de la siega? ¿Qué tan cerca estaremos de que el Señor mismo venga y comience a separar a los que son suyos? ¿Qué necesitamos hacer? Hermanos, arrancar todo tipo de ataduras de nuestras vidas. Esas cosas que no nos están dejando buscar de Dios. Esas cosas que nos mantienen atados a esta tierra. Porque el que esté atado a esta tierra no va a poder salir para arriba, hermano. Se va a quedar acá. Entonces hay un proceso, y en ese proceso, amados, se quita la cizaña. Dice Proverbios 10:15, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y cuando el Señor me daba esta palabra, yo la conectaba con las 10 vírgenes. Y yo podía ver, amados, que de aquellas 10 vírgenes, 5 se habían preparado, aunque las 5 la alcanzaron las mismas circunstancias. A las 10, aunque sí, las 10 se quedaron dormidas, pero 5, amados, cuando se escuchó la voz del novio que llegaba para la siega, 5 de ellas estaban listas. Pero 5 de ellas se quedaron, amados, con el sistema. No estaban alerta, siguieron durmiendo. Y es posible que en este tiempo mucho pueblo de Dios todavía esté adormitado. Mucho pueblo de Dios todavía siga, amados, ¿verdad? En un tipo de relajación espiritual y se haya olvidado de buscar de Dios. Entonces, amados, necesitamos despertar. Necesitamos entender, amados, que no son tiempos para seguir nosotros relajados espiritualmente. Ahora, quiero hablarte acerca de algunas características que tienen los tiempos de siega, para que no te sorprendas o para que no nos sorprendamos. ¿Cuáles son las características que nosotros encontramos de tiempos de siega? Número 1, tu fe será probada, para que estemos alertas. Nuestra fe será probada. Dice el libro de Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y aquí encontramos a el apóstol Pedro siguiendo al Señor Jesús por 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio encontramos a Pedro junto con los demás discípulos viendo los tremendos milagros que el Señor hizo. Encontramos a Pedro, amados, siendo partícipes de, por ejemplo, aquella comida, de aquel gran milagro donde hubo multiplicación. Entonces, amados, hubo un tiempo donde los discípulos eran hasta famosos. El Señor los mandó a predicar de 2 en 2 y ellos llegaban, imponían manos, demonios eran expulsados, enfermos eran sanos y ellos eran famosos. Y la gente decía: estos andan con Jesús y estos también pueden obrar en milagros. Pero venía un tiempo donde ellos necesitaban, amados, pasar a otro nivel. Y para pasar a ese otro nivel, ellos necesitaban, amados, que su fe fuera probada. Y el Señor le dice a Pedro, porque Pedro le dijo: Señor, yo te seguiré a donde vayas. Y el Señor le dice: Pedro, vas a ser probado. Y Dios mismo lo ha permitido. ¿Y cuál es el instrumento? Mire, amados, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento que Dios ha permitido que se use para que te zarandearan? El instrumento es el mismo enemigo, hermano. Es el mismo enemigo. Porque quizás nosotros por mucho tiempo pensamos que éramos intocables,
vengamos a Cristo y nada malo nos va a suceder. ¿Cuántas cosas no estarán sucediendo que nosotros decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me viene esta situación a mí? Si yo he sido fiel, si yo he seguido al Señor, si yo me he guardado para Dios, pero vienen enfermedades, vienen pérdidas de empleos, vienen situaciones familiares, viene una serie de cosas, amados, que se levantan a veces de la nada, uno no los espera, hermanos, y se levantan. ¿Y sabe qué? Y muchas veces vienen una tras otra, y cuando vienen una tras otra, ahí hay algo raro, hermano. Algo está pasando ahí. Entonces, amados, uno piensa, pero ¿por qué? ¿No será que Dios está probando tu fe? ¿No será que Dios está calificándote hasta dónde reniegas de Dios? ¿Hasta dónde es cierto que tu corazón estaba entregado a Él? Y le decías, Señor, yo soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor dice, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y cuando te falta, a ver si tienes el mismo corazón. Y cuando ya las cosas no están tan fáciles, a ver si le adoramos igual. Cuando viene la enfermedad, a ver si seguimos buscándole igual. Si nuestra fe sigue igual o comenzamos a dudar. Entonces, amados, necesitamos nosotros identificar que para el tiempo de la siega, nuestra fe va a ser probada. Hermano, ¿a quién le gusta que Dios le pruebe en fe? No va a decir amén, hermano, porque a nadie, hermano. Pastor, ¿y a usted? No, hermano, no me gusta. No me gusta, hermano. Pero, hermanos, tiene que ser así. Porque si no es así, no experimentamos a Dios. Y yo le he dicho a usted que yo por mucho tiempo, hermanos, tuve, ¿verdad?, la bendición de parte de Dios, donde tuve una bonita estabilidad. Y yo le aseguro, hermanos, que hablar, que predicar estando bien es diferente a predicar teniendo situaciones difíciles, hermano. Yo se lo aseguro. ¿Y por qué se lo aseguro? Porque, hermano, yo lo he experimentado. Decirle a usted, tenga fe de que el Señor le va a sanar, y yo nunca he pasado enfermedad, es fácil, hermano. Pero yo ahora le digo a usted, tenga fe que el Señor le va a sanar, porque el Señor lo ha hecho conmigo. Y cuando yo le he dicho a usted, tenga fe que el Señor va a proveer, es porque yo, hermano, lo he recibido en tiempos de escasez. El Señor me ha proveído. Amados, entonces es necesario que la fe sea probada. Es necesario, amados, que nosotros pasemos a otro nivel. Entonces, para la siega, nuestra fe va a ser probada. Número dos, tendrás enfrentamientos espirituales, hermano. Tendrás enfrentamientos espirituales. Muchas veces el mismo enemigo se va a poner enfrente tuyo y no te va a querer dejar pasar. Que no sea extraño. Gedeón, amados, estaba escondiendo el trigo. Ya había él cosechado y estaba escondiendo el trigo, porque siempre que había tiempo de cosecha, ¿sabe qué pasaba? El enemigo llegaba, los invadía y les robaban la cosecha. Y Gedeón había identificado esto. Y Gedeón estaba alerta y ya tenía un lugar para esconder, hermanos, el trigo. Pero ¿sabe qué? Para Dios no es suficiente. No es suficiente solo con encerrarnos. Porque muchos nos hemos quedado encerrados. Y sabe que Dios se le aparece a Gedeón y le dice, eres un muchacho esforzado y valiente. Y Gedeón con miedo, hermanos, temeroso, escondiéndose. Y le dice, Dios, es que te he escogido para que esos que vienen y que invaden, tú los enfrentes. Y Gedeón comienza a ver sus fuerzas, comienza a ver sus capacidades, comienza a ver sus recursos, y eran bien limitadas. Era pobre, era el más joven, hermano.
no tenía liderazgo, nadie creía en él. Y Dios le dice, pero es que a ti te he escogido, es que a ti te he escogido. Primero lo que tienes que hacer es derribar toda maldición que tengas ahí en tu casa ancestral. Y quizás, amados, quizás nosotros hemos estado, ¿verdad?, haciendo lo correcto. Quizás nosotros hemos estado siempre buscando, ¿verdad?, estar en esa conexión con Dios. Pero de repente Dios va a permitir que tengas confrontaciones directas con las tinieblas, hermano. Cosa que tampoco a nadie le gusta, ¿verdad? Cosas que a nadie le gustan. Pero esa es una señal, amados, que el enemigo se está revolviendo, podemos decirlo así, porque sabe que muy pronto viene tiempo de siega. Y él no va a dejarte ir, no nos va a dejar ir así nomás. Siempre va a haber oposición. Pero si el Señor permite que enfrentes, amados, al mismo enemigo, es porque el Señor te va a dar las herramientas para que tú salgas victorioso. Así que no temamos, amados, no temamos. Si el Señor permite una confrontación con las tinieblas, no temamos. ¿Sabe por qué? Porque es mayor el que está con nosotros que el que se mueve en el mundo. Yo no sé si usted lo cree. Gloria al Señor. ¿Sabe que yo por mucho tiempo, yo pensé de que en la casa de los cristianos no podían verse cosas raras? Hermano, como sombras, hermano, como que se muevan cosas. Y yo decía, no puede ser eso porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y tiene prohibido el enemigo entrar a nuestras casas. Pero ya vimos que la fe va a ser probada. Y Dios va a permitir muchas veces confrontación directa con las tinieblas. Y vamos a tener, hermanos, que aprender a pelear también en esos campos. Y puede ser que te toque, hermanos, desatar a algún familiar que esté atado porque no ha buscado del Señor, porque no tiene la protección de la sangre de Cristo y esté atado por alguien, hermano, que le ha hecho alguna cochinada. Y tienes que pelear, hermanos, por esa persona. Puede ser, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero Dios, amados, Dios te va a dar la victoria. Porque Dios te está preparando. Porque necesitamos alcanzar madurez para la siega. ¿Y cómo alcanzamos madurez? Solamente por la experiencia, hermano, no hay otra forma. Porque Dios quiere que nosotros maduremos. Y la única forma de madurar es de forma experiencial, teniendo experiencias, hermano. Teniendo experiencias. ¿Y sabe quién, amados, pudo identificar muy bien esto? David, hermano. David. Y cuando David vio a aquel gigante, David lo que pudo identificar, Dios quiere pasarme a otro nivel, hermano, y lo pasó a otro nivel. El David que cuidaba las ovejas de su padre, que todo el mundo lo tenía ya como escondido, como relegado, de ahí en adelante se convirtió hermanos, en el valiente de Israel. Pero ¿qué tuvo que hacer? Enfrentar un gigante. Entonces, amados, una forma de identificar los tiempos de siega es que Dios va a permitir que tengas confrontaciones con las tinieblas, pero no vas a quedar tirado, vas a salir victorioso, porque el Señor está con nosotros. Gloria al Señor. No estoy hablando de los que se duermen, hermano. No estoy hablando de los que tienen ataduras. Estoy hablando de aquellos que en realidad están conociendo verdaderamente los tiempos que estamos viviendo. Número 3, tendrás que discernir entre una bendición y una tentación. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si no, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Ahora, ¿qué está pasando acá? Acab era el rey de Israel. Y Nabot tenía una viña cercana al palacio. Nabot tenía una viña. Ahora, una viña
hermanos, podría ser uvas y habían ofrendas de uvas, libación de uvas. Y también, amados, yo estoy seguro que en esa viña Nabot también cultivaba producto de la tierra como cereal para darlo en ofrenda a Dios. Porque el pueblo de Israel tenía que presentar primicias de sus primeras cosechas. Y también presentaba, amados, ofrendas, ¿verdad?, de cereal, por ejemplo. Y también de uvas, ofrendas líquidas. Entonces, la viña de Nabot tenía un propósito. Pero la Biblia no menciona que se hicieran ofrendas de legumbres, hermano. Entonces, ¿cuál era el propósito del rey? Echar a perder, hermano, lo que Nabot le daba a Dios. Como quien dice, la presidencia de la república estaba haciendo la oferta. Y le dice: te voy a firmar un cheque en blanco, solo pone la cantidad ahí. Hermano, ¿era legal o no era legal el venderle la viña al rey? Era legal, hermano. La viña le pertenecía a Nabot y Nabot podía hacer con ello cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Nabot sabía que su viña tenía propósito, y el propósito era honrar a Dios con lo que él producía. Y cuando él la vendiera, ese propósito se iba a perder. Amados, ¿cuántas veces el enemigo nos ha puesto este tipo de decisiones que tomar? Muchas veces vamos a tener, hermanos, que decidir entre cosas que el enemigo nos pone ahí, que aparentemente, hermanos, son atractivas, que no estamos transgrediendo ninguna ley ni ofendiendo en nada a Dios. Pero ese es un asunto, hermanos, de discernimiento personal, de madurez. Entonces, por eso estamos hablando que para el tiempo de la siega es necesario, hermanos, llegar a una madurez espiritual. Gloria al Señor. Yo sé que muchos hemos pasado, hermanos, situaciones difíciles, complicadas, ¿verdad? De decidir entre o escojo a Dios o escojo otra cosa que me va a alejar de Dios. Y sabiendo que en la casa hay necesidad, pero Dios siempre va a recompensar tu fidelidad. Eso tienes que estar seguro. Dios siempre va a recompensar tu fidelidad. Y si tomas decisiones pensando en Dios y no pensando tanto en ti, Dios te va a recompensar. Porque vamos a ser probados, hermanos, en todas las áreas. Y necesitamos tener madurez para identificar este tipo de cosas. Número 3. 4 es verdad. 1, 2, así, 1, 2, 3, 4. Gracias, hermano. Número 4. Tu identidad será confrontada. Tu identidad será confrontada. ¿Qué es eso de que tu identidad será confrontada? Tienes que saber quién eres en Dios. ¿Sabe qué le dijo Nabot al rey? Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot tenía temor de Dios, hermano. Y Nabot sabía que lo que él había recibido, lo había recibido como una herencia de sus padres, y sus padres lo habían recibido de generación en generación como herencia cuando Dios repartió la tierra ahí en Israel, en Canaán. Y para él era algo valioso. Y el deshacerse de algo que Dios le había dado, hermanos, no lo iba a mover por el dinero. Entonces, amados, ¿quiénes nosotros somos en Dios? ¿Qué valor le estamos dando a lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos ha dado Dios que lo estamos comprometiendo? ¿La familia será? Hermano, para que nosotros, amados, ¿verdad?, pensemos qué valor le estamos dando a lo que Dios nos ha dado. Y Nabot sabía quién era, y sabe que la intención de Nabot era: yo he recibido de mis padres que lo recibieron de Dios, yo voy a seguir con esa transmisión espiritual de bendición. En mí no se va a cortar. Yo voy a heredarle a mis hijos la bendición de esta viña. Sabe que en la Biblia, cuando nosotros hablamos de viñas,
¿Sabe que el simbolismo, sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el simbolismo de una viña? La familia, hermano. La familia. Aquel de Cantares, creo que es, dijo, y la viña que era mía no cuidé por andar cuidando otras viñas. Hay gente, hermanos, que le da todo su esfuerzo, que le da, hermanos, toda su vida, hermanos, a la empresa de otro. Y yo no digo que está mal, hermanos, tener fidelidad con quien tiene confianza en uno, ¿verdad? Hay que, hermanos, corresponder a la confianza. Pero si vas a estar 20 horas metido en un trabajo y vas a tener a tu familia ahí relegada, hermanos, ahí hay un desorden. Ese no es orden. Ahí no hay un orden de parte de Dios. La viña entonces es la familia. Entonces vamos a ser confrontados con aquello que Dios nos ha dado. Nuestra familia, hermanos, es un tesoro que Dios nos dio. Y además de eso, la Biblia dice que los hijos son ¿qué? Herencia de Jehová, hermano. Herencia de Jehová. Y si no va a estar la figura ahí de papá o de mamá, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Hermano, nuestra identidad, quiénes somos, qué vamos a dejar, qué vamos a heredar, va a ser confrontada en estos tiempos de siega, en estos tiempos últimos de cosecha. Gloria al Señor. Número 5, para terminar. Tendrás que permitir que el Espíritu Santo te purifique. Tendrás que permitir que el Espíritu Santo te purifique. Sabe que en estos últimos tiempos hablamos de cualquier cosa menos de santidad, hermano. Menos de santidad. Pareciera que hermanos, pareciera que la santidad como que no es compatible con la iglesia moderna. La iglesia moderna tiene que adaptarse a los tiempos. Tenemos que adoptar otro tipo de música. Tenemos que adoptar otro tipo de vestimenta. Hay que cantar con los pantalones rotos. Con los ¿cómo le llaman? A los leggings bien pegaditos, que todo se nos mire. Hermano, porque tenemos que adaptarnos a los tiempos. Nadie me puede juzgar por eso. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida siempre y cuando que yo esté ahí en un templo. Hermano, necesitamos saber que necesitamos o permitirle al Espíritu Santo que nos purifique para este último tiempo. Dice Mateo 3:11. Aquí está hablando Juan el Bautista. Y está diciendo: el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Aquellos que quieran seguirle a él, que tomen su cruz, porque él los va a probar. Él los va a probar. Y a su era Él la va a limpiar. ¿Saben lo que es una era? ¿Verdad? Ya hemos hablado de esto. Una era es el terreno donde llevaban la cosecha, donde llevaban las uvas. Y en este terreno, amados, ahí zarandeaban el trigo. Ahí clasificaban lo que era cizaña, lo amarraban y lo tiraban al fuego. Y el trigo, hermanos, lo guardaban en graneros y ahí machacaban las uvas. Y ahí sacaban el vino en la era. Amados, entonces el Señor mismo nos va a purificar. ¿Cómo? Nos va a zarandear. Y muchas veces nos va, hermanos, porque ¿sabe cómo se saca el líquido de la uva, el vino? Fíjese, hermano, que lo machucan con los pies. Hermano, lo machucan con los pies. Tendrán callos, hermano, juanetes, hongos,
¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan? Yo trabajé en un lugar, hermano, en un hotel que, hermanos, una botella de vino así, mire, hermano, costaba 15,000 lempiras, hermano. Y yo decía, qué gente, bueno, son gente que tiene pisto, ¿verdad? Digo yo, qué gente más tonta comprar una botella así de chiquita de 15,000 lempiras, a ver qué sarnoso la machacó ahí, hermano, y bebérsela. Bueno, yo no desconozco si eso se hace en este tiempo, no sé si se hace igual, pero en aquellos tiempos así se hacía, hermano. Así se machacaba la uva en unos estanques ahí, después salía ahí el juguito, ¿verdad? Hermano, Dios muchas veces nos va a machacar para sacar lo mejor de nosotros, hermano. Para sacar lo mejor de nosotros. Y ahí demostrar en realidad de que nosotros estamos hechos. Y a ver si perdemos, el vino representa el gozo. A ver si perdemos el gozo de nuestra salvación por cualquier problema, por cualquier cosa. Porque debemos de estar, hermanos, con la convicción, hermanos, que cualquier problema que venga, cualquier situación que se levante, no es comparado con la gloria venidera que el Señor tiene preparado para los que son de Él, hermano. Gloria a Dios. Puedes pasar enfermedades, puedes pasar carencias, puedes pasar conflictos, hermano, no te puede querer tu suegra, etcétera, hermano. Pero nada de eso se compara con lo que el Señor tiene para ti. Que nada te quite el gozo. Porque, hermanos, son mucho mayores sus planes, son mucho mejores sus promesas. Es una gloria, hermanos, que nosotros no nos imaginamos, la que Dios tiene, hermanos. Y todo lo que podamos experimentar aquí no se compara con la gloria venidera, hermano. Pero vamos a ser muchas veces, hermanos, probados. No muchas veces. Vamos a tener que pasar, hermanos, esta última etapa de la siega, donde vamos a nosotros, amados, a tener que dejarnos que el Señor nos purifique. Hay que comenzar a dejar todas esas cosas, hermanos, que se pueden convertir en ataduras, entregárselas al Señor. Todas esas cosas que no nos convienen, dejárselas al Señor. Pueden ser novias, pueden ser novios, hermano. Malas amistades. Gente que por Facebook te está mandando cositas que te gustan, hermano, que te halagan, pero después te van a pedir fotos ahí, hermano. No me voy a meter en otro rollo porque ya está un poco duro la prédica y ustedes me van a salir odiando de acá. ¿Cuántos están amargados? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Porque ese es el gozo de su salvación. Denle un aplauso al Señor entonces, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El gozo de nuestra salvación, nuestra fortaleza es. Gloria a Dios. Con esto voy a terminar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, creo. Denme un clic ahí, por favor, compañeros. Gloria al Señor. Dice Deuteronomio 16:13. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegres en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios. Amados, hermanos, cuando venga ese tiempo de cosecha, amados, sabe que hay una promesa. Que mientras aquí haya tribulación y gran tribulación, 7 años allá va a haber bodas del Cordero, hermano. Bodas del Cordero. Y ahí va a ser un tiempo de alegría. Todo llanto, hermanos, toda zozobra, toda enfermedad, todo eso va a ser cosa del pasado. Y vamos a estar alegres allá con aquel, amados, que en este tiempo va a pasar su hoz. Ahora, dice tú, tu hijo y tu hija. ¿Qué necesitamos hacer en este tiempo? Trabajar en nuestra viña, hermano. Trabajar en nuestra viña para que donde nosotros vayamos, hermano, nuestra viña vaya con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios.